Damos paso ahora a la presentación de Antonio Herrera y Miguel Ángel del Arco. Bueno, creo que tampoco necesitan presentación, son un tándem inseparable. Ellos, bueno, su trabajo yo creo que ha sido junto con el de otros compañeros, claro, pero han sido fundamentales para demostrar que en el campo y en el campo andaluz también sucedían cosas, ¿no?, frente a la imagen de apatía y de pasividad que tradicionalmente se ha proyectado sobre el agro andaluz, cada uno en sus distintos contextos históricos. Antonio bueno, ha trabajado profundamente sobre las transiciones a la democracia, sobre los procesos de construcción de la ciudadanía en el mundo rural y también sobre la conflictividad, ¿no?, desde el punto de vista de la historia ambiental. Y bueno, pues Miguel Ángel, el periodo de la guerra civil, de la posguerra, especialmente desde el punto de vista de la represión, la memoria y más recientemente también de la hambruna española, ¿no?, que es justamente el título de su último libro, que aprovechamos también para hacerle publicidad. Bueno, pues nada, Antonio, comienzas tú, creo, así que adelante. Muchas gracias, Alba. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí, os podéis imaginar, bueno, me siento muy en casa, no solo porque estoy aquí en la Universidad de Granada, sino porque son los colegas de toda la vida. De hecho, lo que celebramos un poco, entre comillas, aquí son 25 años desde la publicación de este libro, ¿no?, que ya ha sido muy citado aquí, ¿no? Y estos son mis 25 años de historia académica, personales míos y de Miguel Ángel, por cierto, que nos conocimos en la Historia de Andalucía Debate. Era la 2, ¿no? Creo, no sé si era la 1, la 2 o la 3, ¿no? Yo estuve en todas, ¿eh? Sí, pero digo, cuando nos conocimos fue en la 2 seguramente, ¿no? O en la 1, quizás, no lo sé. Pero hace 25 años, ¿no? Entonces, un poco lo que venimos a contar aquí es, pues nosotros ya hemos sido un poco protagonistas, ¿no?, dentro de este grupo que llevaba ya evidentemente tiempo hasta sacar este libro, ¿no? Bueno, mi idea evidentemente, pues como decía Alba, a la que le agradezco mucho la presentación, es dedicarme en esta mitad que voy a hacer con Miguel Ángel de la parte de la democracia, de la historia de la democracia en Andalucía. Y cuando Manolo planteaba esta jornada, pues yo entendí que se trataba un poco de reflexionar de manera conjunta todo, en este caso, sobre los relatos construidos sobre la historia de la democracia en Andalucía, ¿no? Y desafiar un poco, pues, algunos de las ideas generalistas sobre este tópico, ¿no? Y eso es lo que pretendo hacer, ¿no? Reflexionar un poco, sin grandes conclusiones también, pero reflexionar un poco sobre la historia de la democracia en Andalucía, especialmente en el siglo XX, ¿no?, utilizando muchos trabajos nuestros y de otra gente, ¿no? Desde efectivamente la publicación de este libro, que ya partía de trabajos previos de un grupo de investigación que nació en esta casa, en la Universidad de Granada, pero que luego tuvo sus ramificaciones en la Universidad de Jaén y en la Universidad Pablo de Olavide, y en el que Miguel Ángel y yo nos integramos desde el principio, y que han tratado, pues, muchísimos temas relacionados con la historia agraria, ¿no? Lo que hoy aquí voy a presentar es deudor o deudora, toda esta información, evidentemente, de este grupo y de estos trabajos aquí en buena medida representados, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, pues, después de pues, muchas investigaciones desde hace 25 años, la historia de Andalucía Debate 1, 2 y 3, y su reactualización en forma también más aún divulgativa en los cuadernos de historia de Andalucía que publicó el Centro de Estudios Andaluces bajo la dirección de Salvador Cruz, ¿no? Aquí, evidentemente, está presente un relato más o menos concreto, que ahora iré definiendo, de la historia de la democracia relacionada con el mundo rural en Andalucía, ¿no? Se han publicado muchísimas más cosas desde entonces, me refiero desde este libro, ¿no? Lo citaba ahora Paco Cobo, ¿no? Me parece que el Atlas Electoral de Andalucía, que fue fruto de un proyecto de investigación que coordinó Salvador Cruz Artacho, es un libro, bueno, difícilmente manejable por el volumen que tiene, es un libro así enorme, ¿no?, pero que trae una información que efectivamente no ha sido suficientemente explotada, que está en parte por explotar, una información casi en bruto, pero que llevó 4 años de investigación, de mucha gente metiendo muchos datos, ¿no?, pero que empezó a decirnos algunas cosas que luego mostraré, ¿no? Por supuesto, la trilogía a la que también se ha referido antes Paco Cobo, la trilogía sobre socialismo y cuestión agraria. Yo creo que aquí avanzamos mucho en la reinterpretación de la historia política de Andalucía,
era de España, pero Andalucía jugaba un papel fundamental. Y digo trilogía porque son 3 momentos diferentes y 3 libros diferentes, ¿no? El dedicado al socialismo, la cuestión agraria y la democracia en la Restauración, el mismo tema dedicado en la Segunda República y la Guerra Civil, y luego en la Transición, ¿no? El libro, bueno, son estos 3 libros, estos los conocéis todos. Se han publicado muchas más cosas, ¿no? Sobre historia de la democracia, historia política de Andalucía. Aquí muchas de las publicaciones que conocéis. Aquí están solo algunas, muchos estáis aquí representados en algunos de vuestros libros. Bueno, se ha trabajado mucho sobre este tema, ¿no? De todas estas investigaciones, de todas estas publicaciones, empezamos a sacar, evidentemente, algunas conclusiones que ahora nos parecen más o menos evidentes, pero que están transformando la forma de entender la historia política y la historia de la democracia de Andalucía, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de lo que estábamos estudiando y lo que hemos seguido estudiando, que es el conflicto social, el conflicto político, y vemos que ha jugado efectivamente un papel esencial en la construcción de culturas políticas, democráticas y antidemocráticas, evidentemente, ¿no? Pero más allá, desde luego, del consenso, y luego hablaré de esto, ¿no? En todas estas publicaciones que os he mostrado antes y de las que muchos sois partícipes, pues hemos podido trabajar sobre las distintas formas de resistencia, lo hablábamos ayer, ante el proceso de concentración del poder en pocas manos o oligopolización, con el cambio de escala de la política del que hablábamos, es decir, pues todos los trabajos que hay ahí sobre la defensa de los comunales o los motines antifiscales o antiquintas que citaba precisamente ayer Diego. Se ha trabajado también mucho sobre las reclamaciones por la participación en la toma de decisiones, es decir, todas las manifestaciones o las luchas anticaciquiles, y que ahora asociamos también al proceso de democratización, todas las luchas y movilizaciones por ampliar y hacer efectivo el sufragio, evidentemente, por el reconocimiento de los sindicatos, de los partidos, obreros. Todo esto es lo que se ha ido trabajando durante estos 25 años. En definitiva, hemos estado estudiando las luchas por ampliar el poder, por la participación en parte, por la participación en la toma de decisiones, y hemos empezado a ver que eso es parte del proceso de democratización, ¿no? Veréis dónde quiero llegar, ¿no? Todos estos trabajos han permitido, por ejemplo, vincular de manera muy estrecha la conflictividad social con la política, lo que los politólogos ya llaman el contentious politics, ¿no? La contienda política, ¿no? Bueno, pues esto ya está estudiado, ¿no? Este es un gráfico tuyo, Salvador, si no recuerdo mal, ¿no? O del libro vuestro de la Federación de Trabajadores de la Tierra, donde se vincula claramente la conflictividad agraria, la conflictividad social agraria con la consecución de puestos en los ayuntamientos por parte de concejales socialistas, ¿no? Y evidentemente aquí se muestra la vinculación, por tanto, entre conflictividad social y política, ¿no? Que es parte del proceso, creemos, de democratización, ¿no? Gracias a trabajos como el del Atlas electoral se empezaron a desmoronar algunos de los tópicos o mitos que estaban muy arraigados, ¿no? A partir de afirmaciones de historiadores muy consagrados que, bueno, hacían, pues eso, algunas afirmaciones, bueno, escasamente fundamentadas, ¿no? La idea de que efectivamente el progreso político venía solo del mundo urbano y que solo en Andalucía, en las grandes capitales, podíamos encontrar voto antidinástico porque el resto era un desierto de atraso agrario y que los campesinos y los jornaleros votaban siempre, bajo el yugo del caciquismo, votaban siempre a opciones dinásticas o conservadoras. Se había repetido como un mantra una y otra vez desde que lo dijo Javier Tussell y en realidad nadie lo había estudiado a fondo, ¿no? Este libro permitió estudiar esto a fondo al analizar los resultados electorales por municipio en las elecciones legislativas durante 100 años, ¿no? Entonces se empezó a ver que efectivamente algunas de esas ideas, bueno, se caían, ¿no? Lo que aquí se muestra, y luego ha escrito Salvador y Paco Acosta, es que efectivamente la mayoría de los votos antidinásticos en Andalucía durante prácticamente toda la restauración vinieron fundamentalmente de los pueblos, es decir, de las poblaciones menores a 10.000 habitantes, lo que consideramos, por tanto, pueblos en Andalucía y no tanto de las capitales. ¿Entendéis lo que digo, no? Es decir, que los votos republicanos y socialistas, aunque fueran pocos,
no venían de las capitales, de las grandes ciudades, sino que venían fundamentalmente del mundo rural, ¿no? Y esto es lo que mostraba Salvador en una publicación en el 12 y luego en varios sitios más, ¿no? Es decir, empezamos a desmontar, insisto, algunos tópicos, ¿no?, de la historia política de Andalucía, ¿no? Empezamos a ver también que el modelo de conflictividad social agraria es muy parecido al modelo de conflictividad social agraria durante la Restauración, al de conflictividad, digamos, obrera. Quiero decir, el proceso de institucionalización del conflicto que ya se había estudiado para el mundo urbano, obrero, industrial, también se daba en el mundo rural. También en el mundo rural va ganando peso la institucionalización del conflicto en forma de huelga que acaban normalmente de manera negociada, ¿no? Y aquí se veía claramente, ¿no? Esto lo publicamos también en un articulito, ¿no? Cómo acaban las huelgas del mundo obrero y cómo acaban las del mundo agrario, y el patrón es más o menos el mismo, ¿no? O sea que el proceso de institucionalización, que es parte del proceso de democratización, con sus claroscuros, también se dio en el mundo rural, ¿no? No había grandes diferencias, ¿no? El mundo rural en esto tampoco estaba atrasado, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué conclusiones empezábamos a sacar después de todas estas publicaciones, de estas investigaciones, de algunas de estas ideas? Bueno, pues evidente, el campesinado andaluz no se caracterizaba por la apatía política que nos habían dicho, ¿no?, en la historiografía, digamos, convencional, y por la desmovilización. Ni había desmovilización, ni había despolitización, ni nada parecido. Había agitación social con una traslación política, con un impacto político bastante claro, ¿no? Empezábamos a ver que la tradicional y mecánica, os pongo aquí, identificación entre el campesinado andaluz y opciones puramente revolucionarias, es decir, el peso del anarquismo, bueno, pues tenía mucho de exageración romántica. ¿Entendés lo que os digo? No estamos negando la importancia del anarquismo. Bueno, está aquí Diego, ¿no?, que lo ha trabajado muchísimo. Nadie niega eso, ¿no? Pero lo que empezábamos a ver es que había además más cosas, que era más complejo, simplemente que la identificación del jornalero andaluz con el anarquismo, ¿no? Empezábamos a ver simplemente que frente a la dominación y la dependencia había conflictos, asociacionismo, lucha por el voto, aprendizaje político democrático, y que todo esto podía estar generando aprendizaje político democrático de la época, evidentemente, ¿no? Es decir, empezamos a plantearnos que quizás en determinados momentos de la historia de Andalucía y en realidad de España, donde no había formalmente, institucionalmente establecida una democracia, podíamos estar asistiendo a un proceso más o menos soterrado de democratización, ¿no?, que creemos fue intenso en el mundo rural, ¿no? Es decir, ¿era posible o creemos posible rastrear ese proceso de democratización bajo estructura política formalmente no democrática? Esto nos obligaba a repensar la Restauración, incluso, bueno, el tardofranquismo, evidentemente, y buena parte del siglo XIX, ¿no? Bueno, para esto, evidentemente, y es un poco lo que decía antes, yo creo, Paco Cobo, y ahí es donde quizás no chocamos. Yo creo que hay una complementariedad. Lo que pasa es que Paco, yo creo, maneja una perspectiva, digamos, más formal de la democracia. Nosotros estamos planteando una concepción más amplia de la democracia. En la mayoría de las veces son complementarias y, evidentemente, están relacionadas una y otra, ¿no?, la evolución de una concepción y de otra. Pero nosotros empezamos a ver que estábamos manejando, en esta nueva idea de la democratización dentro de regímenes no democráticos, empezábamos a manejar un concepto, efectivamente, de política y, en concreto, de democracia, os pongo aquí, amplio, complejo, una democracia, un concepto de democracia dinámico y multicéntrico. Y empezábamos a ver que estábamos hablando el mismo lenguaje que los grandes especialistas en historia de la democracia que estaban haciendo en los años 90, sobre todo en los años ya 2000, ¿no? Y aquí hay muchos trabajos, desde los de Eduardo Posada Carbó a la propia concepción de Jeff Elley, vinculándolo con la movilización social, de la ciencia política y de la sociología, Macadam, Tarrotili y el propio John Markov, que lo hemos incluido en nuestra investigación, que forma parte de todo esto. Empezamos a ver que había gente que hablaba de la historia secreta de la democracia, ¿no? The Secret History of Democracy, ¿no? Y que esto abría una espita, un camino nuevo que estaba por explorar y que nosotros estábamos también explorando para el caso de España, ¿no?
entender lo de la historia secreta de la democracia. No es que fuera secreta, es que estaba efectivamente invisibilizada, como decíamos, ¿no? y que ahora la podíamos hacer aflorar de una manera compleja. Había que ser ingenioso con las fuentes, porque no está ahí claramente, ¿no? Bueno, hay más publicaciones a nivel internacional de las que nosotros nos hemos nutrido para manejar esta concepción. ¿Qué significa una concepción amplia de democracia? Y cómo esto repercute en los relatos que hemos construido sobre la historia de la democracia, en este caso en Andalucía. La concepción más restringida, que no por esto es ni mejor ni peor, sino que es una concepción más restringida, entiende que la democracia fundamentalmente se basa en dos ideas, ¿no? En dos fenómenos intrínsecamente asociados a este modelo de autogobierno que llamamos democracia. La representación. Y entonces muchos que han hecho historia de la democracia lo que han hecho es una historia de la representación y de los representantes. La democracia es liberal representativa, evidentemente. Y el consenso. Han asociado democracia a consenso, especialmente esto después de la concepción de la democracia de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, es la idea de Martin Conway, que quizá conocéis, ¿no? La idea de que a izquierda y a derecha los radicales, y por radicales él entiende, bueno, el fascismo por un lado y el comunismo por otro, pues entiende que la extrema derecha y la extrema izquierda acaban entrando en el propio juego democrático, aceptando las normas en forma de democristiano uno y en forma de eurocomunismo otro, y que esto permite el consenso que necesita una democracia. Esto ocurrió, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial y cambia las normas de la democracia con respecto a momentos anteriores, ¿no? Desde ese momento hemos asociado, y muchos siguen asociando consenso con democracia y representación como el eje vertebral de la democracia. Esta es una concepción de democracia que ha determinado cómo hemos estudiado en el pasado la democracia. Pero claro, nos estamos dejando fuera, y esto es lo que ahora muchos reclamamos, nos estamos dejando otra parte muy importante también de la democracia, ¿no? La otra pata fundamental es la participación. Y claro, son muchos los que han reclamado, y esto es parte de la definición de la democracia como desafío constante para los movimientos sociales, los excluidos, de los que hablaba Diego ayer, se han movido para estar también dentro. Y eso es una parte esencial de la democracia que de pronto dejamos fuera, ¿no? O no tenemos en cuenta. La cooperación, evidentemente, es consustancial a la democracia. Si no, solo manejamos una perspectiva individualista de la democracia y eso deja fuera prácticamente la propia esencia de la democracia, que es la cooperación, ¿no? Entre individuos para gestionar los recursos o los bienes públicos, ¿no? Dejamos fuera el conflicto, que este es el problema, ¿no? Parece que conflicto y consenso, claro, todo lo que sea conflicto o lucha por la participación está fuera de la democracia, ¿no? Está en los márgenes de la democracia, pero es que forma parte del propio proceso histórico de la democracia. El conflicto es consustancial a la democracia. Cuando en una democracia no hay conflicto es que no es una democracia. Eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, que de esto algunos intentaron engañarnos, ¿no? No lo consiguieron, ¿no? E incluso la violencia. Históricamente, la violencia debe formar parte del proceso de construcción de la democracia. No quiere decir que la violencia entre dentro de las normas de la democracia y que se promueva desde una perspectiva democrática, pero que es parte de la historia de la democracia evidente. Y no lo podemos dejar fuera porque nos estamos perdiendo. Es que nos estamos perdiendo, fijaos, ¿no? Lo he representado con una bola mucho más grande que la otra parte, que además sí está muy estudiada. Es que nos dejamos... Y ahora voy a casos concretos de lo que hablabais ayer, es que entonces en la democracia todo lo que no entra en la concepción más restringida está fuera de la democracia, en la historia de la democracia. Pero claro, nos dejamos las sociedades patrióticas, los movimientos cantonales o el cantonalismo, las tertulias, los banquetes, los tumultos, las turbas, los motines, los alborotos, manifestaciones, encuentros, insurrecciones, proyectos políticos alternativos, evidentemente, o discursos o cosmovisiones que parecen fuera de la democracia. Entendemos que eso ya no es democracia, ¿no? Es parte del propio proceso, ¿no? El federalismo, republicanismo, anarquismo. Todo esto tiene que estar dentro, ¿no? Es decir, nosotros proponemos un nuevo relato, digamos, entre comillas, o complementario, evidentemente, donde la disputa política se vea no tanto desde las élites políticas, o de las élites también reformistas, sino desde los movimientos sociales, o si queréis, desde la acción colectiva de base popular.
Aquí caben los partidos, pero más allá también de los partidos, ¿no? y de los sindicatos, ¿no? Claro, esto requiere un análisis multiescalar que no es fácil, que no es nada fácil, que es un reto para los investigadores, para los historiadores y para las historiadoras, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Podemos hacer como hasta ahora hemos hecho estudios de caso, ¿no? Pero, claro, esto a veces no nos permite sacar efectivamente hipótesis y luego algunas conclusiones más generalistas, ¿no? Hoy sí es posible. Es lo que decía ayer. Hoy la investigación histórica, el avance, ahora mostraré cómo nos permite ir más allá de los casos de estudio y tener una fotografía mucho más amplia que nos permite hacer o desarrollar esta perspectiva, ¿no? Si la democracia no se da, no se concede, sino que se conquista o se construye, como decía Jeff Ellis, para reclamar el papel protagonista de los movimientos sociales y de la acción colectiva, lo que podemos es tratar de reinterpretar la historia de la democracia en España en este sentido, ¿no? Viendo que el mundo rural y Andalucía han jugado un papel fundamental, al menos en los momentos previos a las tres grandes olas reconocidas de democracia en Andalucía y en España. 3 momentos oficialmente reconocidos porque hay democracia formal, institucional, con sus problemas en su contexto de cada uno de los momentos, no es la democracia actual, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 momentos? Es evidente. El sexenio democrático con la Primera República, la Segunda República y la transición, ¿no? Lo que planteamos y nosotros estamos intentando hacer es ver qué pasó antes de este momento y antes de este. La idea que ayer desarrollaba Diego, de que esto no pudo surgir de la nada. Una democracia formal, institucional, con sus virtudes y sus errores, no sale de la nada. Sale de algún sitio, sale de una acumulación de un capital social democrático y de un aprendizaje político que es parte del proceso de democratización, ¿no? Claro, entramos en debates interpretativos y de relatos sobre la historia de Andalucía y la historia de España, ¿no? El periodo más estudiado de la historia contemporánea española es la Guerra Civil, ¿no? Miles de libros, se va uno al Corte Inglés y una vez tras otra aparecen miles de libros sobre la Guerra Civil, ¿no? Claro, una situación dramática, es parte de nuestro pasado dramático, ¿no? El otro periodo más estudiado es el franquismo, y claro, duró mucho. Ya empieza a ocupar los momentos no democráticos en la historia del siglo XX de España, ocupan mucho tiempo, ¿no? Si a esto añadimos otro periodo que es la Restauración, claramente un modelo no democrático, un sistema formalmente no democrático, por las miles de razones que explicó también Diego ayer, claro, son muchos años ya de no democracia. ¿Qué relato sale de aquí? Evidentemente sale un relato del fracaso de nuevo. Ya no del fracaso económico del que hablábamos ayer por la mañana, sino también de fracaso político, ¿no? En la historia del fracaso de la democracia en España. En este relato, la República es una cosa extraña, ahí, rara, inexplicable, que de hecho no funcionó muy bien, tenía problemas de orden público que no supo atajar, demasiada violencia, resultado, la guerra civil. ¿Entendéis, no? El relato que no el que yo trato de defender, ¿no? Es una cosa extraña, pero claro, vamos a replantearnos, sé que esto es muy básico, ahora veréis cómo lo concretamos, pero claro, si hay una segunda república es porque hubo una primera, que además se inserta en un periodo que se llama sexenio democrático, ¿no? Y que hay conexiones, ya lo sabemos, entre el sexenio, entre la primera y la segunda república a lo largo de la Restauración, y luego que hay una transición democrática, ¿no? Bueno, si uno lo mira así y empieza a ver que efectivamente bajo el franquismo ya lo sabemos, hay democratización clandestina, evidentemente, de oposición, jugándose el cuello, lo aceptamos, ¿no? Luego lo explicaré un poco, ¿no? Pero aquí parece que no, aquí como que no lo aceptamos. Bueno, pues lo que estamos viendo es que aquí también, incluso aquí antes del sexenio, hay un proceso de democratización. Lo que pasa es que, insisto, no es fácil de ver. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿La historia política de España es la historia, de nuevo, de un continuo fracaso o es la historia de una democracia de su época europea, con sus problemas y su especificidad, interrumpida por un golpe militar que implantó una dictadura? Es decir, entramos en los grandes debates interpretativos de la historia de España, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Analizar... Ay, no he puesto el tiempo. Bueno, Alba, tú me cortas, ¿no? ¿Ya llevo 20 minutos? Bueno, pues nada. Los 3 momentos de la tercera ola, insisto, no voy a hablar, pero digamos de la transición, yo creo que está muy estudiado, ¿no? Que las movilizaciones del mundo rural apoyaron la democratización también, ¿no? Democratizaron el sistema, esto lo he analizado, bueno,
fue muchos de los trabajos a los que yo he dedicado mucho tiempo y mucha más gente. La clave está en la primera y la segunda ola, es decir, en el primer liberalismo y en la restauración. Pues estos son los proyectos que estamos llevando a cabo ahora, ¿no? Os los quería mostrar, aquí son los proyectos que se basan en proyectos previos. Este es el proyecto actual y la gente que está trabajando o que estamos trabajando el siglo XIX, pero a la vez estamos con los resultados del proyecto anterior, que es sobre el siglo XX y especialmente sobre el periodo de la restauración, ¿no? Y lo que hemos hecho es, estamos tratando de buscar, de analizar lo que llamamos episodios de democratización en la escala local, ¿no? Es decir, hasta llegar a esta definición de qué es para nosotros episodios, hemos debatido un montón, pero son prácticas, experiencias de contienda y aprendizaje político desplegadas en el espacio municipal y que se relacionan con el proceso de, si queréis, modernización política o construcción de valores democráticos. Claro, os decía, ¿cómo lo podemos hacer hoy a escala más grande que simplemente 4 o 5 casos de estudio? Bueno, porque están los grandes repositorios de prensa histórica, que es por donde empezar. Luego hay miles de fuentes más, evidentemente, pero esto nos permite una fotografía magnífica desde el principio. Lo hacemos y lo hemos hecho a partir de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica y hemos utilizado una metodología, la hemos adaptado, pero que lleva ya mucho desarrollo previo por parte de la sociología y la ciencia política, que es la Contentious Episode Analysis, ¿no? O el Protest Event Analysis, ¿no? Ya no son 4 localidades, sino que nos permite... No son 4 casos de estudio, como hacíamos al principio, sino que nos permite estudiar los alborotos, las algaradas, los asaltos, las asambleas, los banquetes, las bullangas, encerradas, charivari, desorden, escarnio, levantamiento, motín, populacho, tertulia, tumulto y turba. Esto es solo durante el siglo XIX. Evidentemente se acumulan más aquí, pero si lo troceamos, lo vemos más claro que hay distintos periodos en los que esto ocurrió realmente. Y hay, de cada uno de estos, son episodios concretos, ¿no? Hemos elegido cortes, porque es imposible, pero bastantes años, que hemos vaciado prensa. Fijaos, 5 cortes durante el siglo... Bueno, 6 cortes durante el siglo XIX. Esto nos ha permitido ver que estos términos aparecen 18.000 veces en la prensa de este periodo y la hemos ido vaciando y la hemos metido en una base de datos y ahora contamos con cerca de 5.000 episodios de democratización para el periodo que hemos dicho del siglo XIX y lo que llevamos del siglo XX. Cada uno de estos episodios de democratización tiene toda esta información, su propia ficha, un montón de información de qué es lo que pasó, ¿no? Y esto nos permite ahora empezar a analizar estos eventos, ¿no? Bueno, esto ojalá tuviera tiempo para contároslo, ¿no? Está representado en mapas, que os lo quería mostrar. Pero simplemente en para que veáis cómo lo hemos aterrizado en el periodo de la restauración, lo que hemos utilizado estos términos que os he dicho antes, son diferentes a los del siglo XIX porque evidentemente la prensa se expresa de otra manera en el siglo XIX que en el siglo XX, todo esto está pensado y adaptado. Hemos vaciado todos estos años, desde 1890 hasta 1930, y para este periodo contamos con 3.308 eventos de democratización de 65 cabeceras diferentes de todas las provincias andaluzas, ¿no? Claro, empezamos a ver algunas cosas. Empezamos a ver, por ejemplo, que las huelgas son importantes, pero además de las huelgas, las denuncias públicas, las manifestaciones o los encuentros también son parte del proceso de democratización, ¿no? Si quitamos las huelgas, que entre comillas distorsiona, son muy importantes, pero ya es precisamente lo único que sí hemos estudiado muy bien en la conflictividad, son las huelgas, a través de los datos del Instituto de Reformas Sociales, pero si quitamos las huelgas, que son especialmente importantes en el trienio bolchevique o el sexenio, nos da una imagen menos espasmódica de la conflictividad social o sociopolítica de la Andalucía del periodo de la Restauración, ¿no? Y encontramos otras cosas, ¿no? Que no son solo... Encontramos, fijaos, mítines, muchos encuentros, denuncias públicas, manifestaciones, ¿no? Boicot, insurrecciones. Es decir, los eventos por tipología nos hacen ver que las huelgas, los motines, los boicots y las insurrecciones son las que menos en las formas de protesta y de movilización política en el mundo rural. Encontramos muchas más manifestaciones, denuncias públicas, mítines y encuentros, ¿no? Esto nos empieza a hablar de un proceso de democratización, bueno, nos guste o no, más parecido al de otros países en el que nos fijamos. Este es una fotografía simplemente, no tengo tiempo, me hubiera gustado enseñaros el mapa, que veáis cómo funciona. Tiene escala, Miguel, que decía ayer, tendrá escala. Tanta es la escala que es el mapa de Google.
Uno puede ampliar, irse, tal, y verlo, y cada uno de esos puntitos es un episodio de democratización. A veces dentro del puntito viene 13, pues son 13 episodios de democratización en esa localidad, es decir, están georreferenciados, ¿no? Y claro, esto se va a poner a disposición del público y uno va a poder hacer jueguecitos de ver a ver cuántos motines había, cuántos alborotos, cuántos encuentros, dónde, lo pinchas, lo abres y te lo puedes leer el episodio y ver de qué va. No es público todavía porque lo estamos revisando, pero nos permite empezar a hacer ya algunos análisis que me parecen que se insertan en estos debates. Acabo muy rápidamente con esto. Para mí, ¿cuáles son los retos de construir un nuevo relato de la historia de la democracia, en este caso en Andalucía y para el siglo XIX y el siglo XX? Pues lo he resumido aquí mucho, ¿no? Primero, para mí el gran reto es el mismo que el del año en el que se publicó la historia de Andalucía de la que partimos hoy, que es la divulgación. Divulgar todo esto, que es muy complejo, ese es el gran reto, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Ojalá de aquí salieran algunas propuestas, porque para mí es el gran reto. Si no, esto queda, como siempre, en un debate aquí entre nosotros, enseñaros estos mapitas tan monos, y no tiene mucho sentido. Pero luego, para eso, entrar en los debates que interesan mucho a la gente, en debates historiográficos y políticos, por supuesto. Primero, esto que estamos haciendo yo creo que permite desafiar, por ejemplo, las lecturas que hoy se hacen sobre la Segunda República y su explicación de la Segunda República en base a la Guerra Civil. Yo creo que ya está bien, ¿no?, de entender que la Guerra Civil es el resultado natural del caos de la Segunda República. O sea, esto ya sabemos que no es así. ¿No será más lógico pensar que la Segunda República se explica por lo que pasó en las décadas anteriores? Porque en la Segunda República, bueno, esto es más complejo, la verdad. Pero bueno, luego para el debate, ¿no? Yo digo que aquí el problema no es que se trate de explicar la República desde la Guerra Civil, sino que se trata de enjuiciar la República, la primera también ahora, que ha habido debate, y la segunda, desde la concepción actual de la democracia liberal representativa de Conway, ¿no? Y yo creo que esto es presentista. Es decir, es que la democracia de la primera mitad del siglo XX era diferente al concepto que hoy tenemos de democracia. Era un proyecto experimental, pero aquí y en Alemania y en Italia, y Paco lo expresaba antes, ¿no? Y luego yo creo que hay que desafiar, por ejemplo, esta idea que está muy arraigada y que la pongo entre interrogaciones, que es del rey Reguillo, los valores liberales y democráticos, decía él, a la altura de los años 30 apenas habían trascendido el universo social de las élites muy restringidas. Y entonces, ¿cómo se explica este mapa? ¿Cómo se explica este mapa? No, claro que había trascendido a la gente no estaba ahí, sabían perfectamente, o sabían mucho, ¿no? Por último, podemos entrar, gracias a estas cosas, podemos entrar en debates actuales, ¿no? Podemos explicarle a la gente que la adscripción del mundo rural con posiciones conservadoras y hoy ultraconservadoras como las de Vox no es algo normal y natural y consustancial a la condición del mundo rural y del campesinado atrasado. Tenemos miles de ejemplos. Mirad la diferencia entre las tractoradas de ahora y las tractoradas de los años 80 en la transición. O sea, las tractoradas fueron parte del proceso de democratización, ¿no? Democratizaron el sistema, lo que hay que plantearse por qué. ¿Por qué en el proceso de transformación industrial de los años 80 se cuidó muy mucho a los campesinos, y si ahora no se les cuida tanto, en manos de quien cae? Y la historia efectivamente nos puede dar muchas pistas, como decía Paco. Bueno, podemos entrar en esos debates, creo que hay que entrar, ¿no? Y que estas cosas nos lo permiten. Perdón, Alba, ya sé que me he pasado, perdonad, disculpad todos, ¿no? Quería contaros demasiadas cosas, ¿no? Aquí lo dejo, ¿no? Muchas gracias. Tenía Antonio razón, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que fue además en la jornada de Andalucía Debate, ¿no? Y por eso yo sabía que se iba a alargar. Así que bueno, lo digo con todo el cariño. Bueno, a ver si dejo de reírme. Bueno, nosotros nos habíamos dividido la exposición en torno, bueno, el eje vertebrador en la historia de la democracia, intentando plantear pues las dos dictaduras que tenemos en el siglo XX,
como un freno, evidentemente, y una lucha, incluso un intento de eliminación de esa historia que siempre es secreta y que siempre está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es producto de muchísimo tiempo de trabajo, y nosotros pertenecemos a una generación que nos hemos hecho otras preguntas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera y quería investigar, me acuerdo que veía que el grupo de Granada pues era muy activo, y me acuerdo que me acerqué a Miguel Gómez Oliver, que entonces era decano, ¿no? Tenemos un retrato que lo atestigua, que fue decano, y me acuerdo que me dijiste, bueno, hay una jornada de historia de Andalucía, pásate a ver si te gusta lo que hacemos, ¿no? Pues es curioso porque el otro día hubo un estudiante, Cristian, ¿verdad?, que vino a verme, y le dije precisamente lo mismo. Digo, han pasado 25 años, ¿no? Y quizá una buena idea que vengan, ¿no? Las preguntas que se hacían entonces pues tenían mucho que ver con lo que se contó ayer por la mañana, especialmente, ¿no? Y se empezaban a plantear algunas de las que se contaron ayer por la tarde. Pero quizá nuestra generación, de Antonio y mía, pues nos han tocado otra serie de preguntas. Es lógico y creo que es sano, ¿no? Pero está claro que todo esto está conectado dentro de una trayectoria del grupo de investigación por el cual, pues bueno, paradigmas como quién recibe la tierra, quién explota la tierra, si hay revolución liberal o no, el paradigma del atraso, pues bueno, son perfectamente coherentes con todo lo que sucede después, ¿no? Digo esto porque todo lo que tiene lugar en el siglo XX respecto al autoritarismo pues está vinculado a la historia precedente. Esto es una perogrullada, pero cuando se ve que se dan premios nacionales de historia de libros que se circunscriben a meses, ¿no?, que no explican nada mirando el largo recorrido, pues creo que es conveniente recordarlo de vez en cuando, ¿no? Entonces, voy a ser muy taquigráfico, voy a intentar hablar de ideas generales a través de las aportaciones que se han hecho desde Andalucía a la historia de Andalucía y, en el fondo, a otros debates, ¿no? Seguramente me voy a dejar muchísimas obras, voy a intentar no hablar mucho de autores, sino más bien de temas, ¿no? Y sin duda voy a ser muy simplista, entonces pido que me perdonéis, ¿no? En primer lugar, hay un tema muy interesante, y es la cuestión de la dictadura de Primo de Rivera, que me planteo hasta qué punto no es una asignatura pendiente. Está claro que la guerra civil y su consecuencia, es decir, el régimen de Franco, también por su importancia y por su cercanía, pues ha sido uno de los temas predilectos, ¿no? Pero en la dictadura de Primo de Rivera ha quedado un poco al margen, ¿no? Y hay una serie de debates que conviene resolver, y que yo creo que la historia de Andalucía podría jugar un papel muy importante, ¿no? Sabéis que hay un debate en el que algunos compañeros también de este propio grupo de investigación, el propio Paco Cobo ha participado, Salva, ¿no?, sobre si no hubiese habido dictadura de Primo de Rivera, si hubiese habido democracia, ¿no?, con la Restauración, ¿no? Creo que los que estamos aquí, la mayoría, pensamos que no, ¿no? Pero está claro que la dictadura de Primo de Rivera puede ofrecer muchas respuestas para todo eso, ¿no? Y está claro que para nada fue un paréntesis, y está claro que para nada puede ser soslayado de lo que fue el franquismo. Yo creo que hacen falta estudios de caso que respondan a estos debates, porque tenemos algunos estudios de caso para Andalucía que desgraciadamente creo que están desconectados de estos debates, reconociéndole el mérito, ¿no? Y yo creo que en este sentido las miradas sociales son fundamentales, ¿no? Antes ponía Antonio una serie de gráficas de lo que sucede en la dictadura de Primo de Rivera, pues siguen pasando cosas al final, o hay un reflujo absoluto, ¿no? Es que por eso mismo se hizo la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Por lo tanto, quería empezar llamando la atención sobre esto, ¿no? El primer franquismo, sin duda, es un elemento fundamental. No voy a hablar de la guerra civil, porque siempre hablamos de ella, ¿no? Pero yo creo que podemos intentar trazar las claves de los últimos 20 años. Yo creo que ha habido, desde luego, un paso adelante muy importante los últimos 20 años, o 25, hablamos de 20, 25 para quitarnos años, ¿no?, de la jornada, dejarlo lo que queráis, yo he puesto 20 para que parezca menos, ¿no? Pero lo que está claro es que hemos llegado a un punto de madurez respecto a lo que fue el primer franquismo, en el que creo que los historiadores andaluces e historiadoras andaluzas pues hemos sido absolutamente claves, ¿no? Hemos sido absolutamente claves. Y esto es una cuestión muy importante, ¿no?, desde el punto de vista de participar en debates y también desde el punto de vista de la renovación metodológica. Y es aquí donde yo creo que por supuesto, hay
hay pasos precedentes, ¿no? Hay pasos precedentes primero desde fuera de la academia, en los años 80, también durante los 90, pero especialmente por una serie de obras señeras que yo creo que marcan el camino de algunos historiadores que, perdón que hablemos del tema de generaciones, pero me refiero a la generación de Francisco Cobo de los años 90, incluso libros clásicos como el de Encarnación Barranquero, que para los que estudiamos posguerra, y Lucía Prieto, pues fueron esenciales, ¿no? Y eran pocos, pero, y claro, el tiempo yo creo que ha pasado bastante bien por ello, pero fueron muy importantes para lo que vino después y para empezar a dialogar con ellos, ¿no? Creo que la historia agraria ha sido fundamental en todo esto, ¿no? Ha sido fundamental, porque creo que la renovación de la historiografía del primer franquismo viene de lo social, ¿no? Ya, de hecho, hubo una contribución en uno de estos libros de Andalucía Debate, donde el propio Julián Casanova decía que curiosamente lo que tiraba de la historia social en España pues era precisamente la historia agraria. Y lo anunciaba en aquella debate que tuvo un poco acalorado con Santos Juliá, ¿no? Y yo creo que esto se certifica para lo que ha pasado después de los años 2000 en cuanto a los años 40, ¿no? Lo cierto de todo esto es que además ha sido provocado por una notable internacionalización de los resultados. Es decir, hay multitud de congresos, hay multitud de revistas de primer nivel nacional e internacional donde el primer franquismo se ha convertido en un tema absolutamente estrella, ¿no? Dentro de los límites que tenemos de lo poco importante, entre comillas, que es algo marginal a nivel internacional, lo que sería la historia de España, ¿no? Pero creo que nuestra región ha aportado una serie de estudios que participan de debates internacionales, y esto es algo pues que nos debe quitar ya el complejo, ¿no? No obstante, se empieza a acusar, yo creo que una sobredimensión de los años 40. Yo creo que tenemos que empezar a pasar página, ¿no? Voy a dividir un poco en una serie de estudios que se ocuparon sobre las miradas sobre lo político. La política fue un tema muy importante y, bueno, básicamente venía de dos preguntas fundamentales. Primero, algo que sirvió de acicate para muchos, ¿no? Nunca llegamos a una conclusión clara o compartida por todos, y es la naturaleza del régimen de Franco, ¿no? Algunos miembros del equipo, como Manolo González, participó en este debate. ¿Qué fue el franquismo, no? Y todos nos lanzamos a estudiar el franquismo en lo político para intentar saber qué fue, si fue fascismo, si no. Y esto marcó un poco los temas que estudiábamos, ¿no? Y hay una segunda cuestión, y es, bueno, y una vez que el franquismo destruyó la democracia, ¿por qué se mantuvo tan bien, ¿no? Y aquí empezaron las respuestas. Una de ellas fue, sin duda, la implantación de la dictadura. O sea, cómo se implantó la dictadura en el campo y cómo de repente se acabó con todas esas batallas, ¿no? Y si el franquismo cumplió con sus promesas para muchos de esos sectores intermedios del campesinado, ¿no? También hubo debates sobre si el franquismo fue algo nuevo o fue una vuelta del caciquismo, ¿no? Yo creo que esto del caciquismo no es sostenible, ¿no? Estudiamos el personal político también. E incluso hubo alguna gente que desde Andalucía estudió el tema de la Iglesia, ¿no? Esto es un tema que yo creo que merece más estudio, porque no podemos comprender el franquismo sin la Iglesia, y menos en los años 40. Y creo que los estudios se centraron sobre todo, lo publicado hasta ahora, en temas relacionados como el anticlericalismo o, por ejemplo, los teóricos conflictos que tenía la Iglesia con Falange. Yo creo que esto, al fin y al cabo, no es el tema más relevante y era una forma de blanquear qué pasó realmente con la Iglesia, que legitimó no solo el golpe de Estado, sino la brutal violencia, y también el papel que, por ejemplo, la Iglesia pudo jugar con obras de caridad, reeducación, etcétera, etcétera. Temas, al fin y al cabo, por estudiar, ¿no? Hay otras miradas a lo político que han sido esencial, ¿no? Como por ejemplo la redefinición de lo que es la autarquía y algunas de sus consecuencias, como el tema de la hambruna española, en la que yo creo que Andalucía nos ofrece un campo de pruebas completamente privilegiado, ¿no? Para ver cómo los grandes perdedores de todo esto pues fueron precisamente los jornaleros, ¿no? Algunos estudios que se han hecho en la Baja Andalucía pues reflejan todo eso, ¿no? Ahora vamos a publicar uno sobre Bujalance que refleja todo eso, y en Garza con una historia del jornalerismo que viene desde finales del 19, ¿no? Pero luego ha habido una serie de temas muy importantes, como el estudio de las políticas sociales, su propaganda o incluso el fracaso. La violencia ha sido uno de los temas predilectos, pero he querido ponerlo al final, ¿no? Y cómo hay una serie de temas vinculados a esto, como puede ser la emigración, el control social. El mundo del trabajo también ha arrojado
investigaciones importantes porque demuestran que finalmente uno de los problemas que había, que eran los costes de las explotaciones, pues se solventó sencillamente bajando los salarios, ¿no? O, por supuesto, temas como la oposición, ¿no? Guerrillera, etcétera, etcétera, también están sobre el tema, ¿no? Pero bueno, lo más relevante, bajo mi punto de vista, quizás está en la dimensión social de cómo hemos estudiado la posguerra, el tema de las actitudes sociales, de cómo se comportaba la gente y cómo, bueno, la violencia lo explica muchas cosas, pero no lo explica todo, ¿no? El control social y, bueno, y las actitudes de la gente, cómo pasan de, bueno, de apoyar al franquismo con el brazo en alto, perdonad que sintetice mucho, bueno, a lanzarte al monte dentro de la guerrilla, ¿no? Pero dentro de todo esto, lo interesante han sido miradas desde la historia social, creo que bastante pioneras en la historiografía española y que después creo que nos han copiado, perdonad que hable en ese tono, pero creo que hay que reclamar esta autoría, de ver a individuos entre los márgenes. Y en esto es curioso como se han hecho, ves que se hacen tesis doctorales en Madrid y en otros lugares, pero las primeras fueron aquí, ¿no? Y los estudios sobre nuevos sujetos, ¿no? Es decir, niños, mujeres exiliadas, ¿verdad? No solo el franquismo dentro de España, sino también en otros lugares, ¿no? Menores, vagabundos, homosexuales. Es curioso cómo está dentro de lo que hemos empezado a hacer aquí, ¿no? Y en este sentido, la historia de las mujeres ha sufrido, en el sentido positivo, no en el sentido de llorar, pues un avance muy importante, ¿no? No solo desde el punto de vista de las vencidas, sino también de las vencedoras, ¿no? Porque hay mujeres antifeministas dentro del franquismo, ¿no? Y que no podemos explicarlo sin ello, ¿no? E incluso el ensanche de lo social ha llevado a una historia sociocultural que empieza a incluir una serie de elementos culturales que son muy importantes, ¿no? Las culturas políticas del franquismo, el propio funcionamiento del nacionalismo a través de sus símbolos, de los procesos de nacionalización, ceremonia, religiosidad y ocio, no en el sentido de qué bonita fue la Semana Santa, sino ver el significado político que tenía todo esto e incluso de participación dentro del régimen franquista. Y otra cuestión muy importante que yo creo que tiene que ir mucho más allá es que por fin la memoria se ha convertido en un objeto historiográfico, ¿no? Yo creo que ya está bien de dejarlo solo en manos de los antropólogos o incluso de los periodistas, y yo creo que los historiadores estamos muy preparados para estudiar la memoria, no solo por lo que nos cuenta el pasado, sino sobre todo, creo que es lo más interesante, sobre por qué se recuerda y cómo se recuerdan las cosas del pasado. Esto, cuando te enfrentas a una dictadura, creo que es algo esencial, ¿no? Y sobre todo si quieres tener una dimensión social en todo lo que haces, ¿no? Es curioso que en toda esta masificación de los años 40, los 50 ha sido pues como el hermano pobre de esta larga posguerra, ¿no? Creo que han primado visiones desde arriba, ¿no? Es curioso como las visiones tuselianas pues siguen mandando en la historiografía, y creo que hace falta poner sobre la mesa algunas visiones un poco, pues bueno, más sociales, ¿no? Y creo que aquí el mundo rural, en un momento de transformación, de continuación de la gran emigración que hubo en los 40, pero por otros motivos, incluso ver cómo pasamos del hambre a la pobreza en el mundo rural, pues pueden ser interesantes, ¿no? Incluso otros temas sociales, ¿no? En un momento en el que el mundo rural se está transformando profundamente y el país está en un proceso de cambio, ¿no? Yo creo que no podemos seguir mirando a esta idea que, bueno, gracias a los pactos con los americanos del año 53, el cambio de ministros del julio del 51, pues que todo cambió, ¿no? Creo que nos estamos tragando un poco el discurso del régimen de Franco. De hecho, parece que a partir de ahí todo cambió y que incluso nos tragamos su cronología, ¿no? Llegamos hasta el 59 como el momento del plan de estabilización, y parece, hay algunos historiadores, de hecho, que reclaman que por qué no nos fijamos en el 55, ¿no? Cuando España entró en la ONU, ¿no? En fin, podíamos revisar estas cuestiones, ¿no? Y ya acabo con el segundo franquismo, perdonad que vaya tan rápido, donde yo creo que también le hemos prestado poca atención. Quizá la mayoría de la atención, y eso es de lo que menos voy a hablar, ha sido sobre la oposición al franquismo, ¿no? Una cosa evidentemente lógica, ¿no? Como cuando en los años 40 nos hemos ocupado más de la violencia y de la represión, ¿no? Porque era lo que más atendía a nuestro presente, ¿no? Pero yo creo que tenemos que trabajar con dos mitos fundamentales que conectan además con la gran atracción que tiene Vox y el neofranquismo para los jóvenes actualmente, ¿no? Y es primero la idea de que el franquismo todavía hoy se legitima por la economía, ¿no? Por ese milagro económico español que asumimos como un concepto historiográfico y que es un concepto franquista, ¿no? Y que evidentemente tiene unos costes sociales altísimos, unos costes ecológicos altísimos, unos costes sobre el paisaje que entra dentro de lo ecológico altísimo, y bueno, que
que tienen que conducir nuestras preguntas para enfrentarnos al pasado, ¿no? Es curioso cómo hemos digerido esto sin plantearnos nada, ¿no? Y seguimos lanzando esos números espectaculares de crecimiento económico y a veces uno asiste a conferencias de historiadores muy respetables desde arriba, ¿no? Donde se habla de cómo cambió España profundamente y no se habla en ningún momento, por ejemplo, de los costes que esto supuso familiares y sociales desde el punto de vista de la emigración, del drama que fue la emigración. Yo creo que Andalucía puede hablar mucho de esto, ¿no? O el propio fin de la sociedad tradicional, ¿no? Que hubo trabajos, curiosamente, que se hicieron a finales de los 70, a principios de los 80, pero que creo que merece una relectura, ¿no? Es decir, un mundo que se perdió, ¿no? Un mundo que se perdió y que tenía cosas pues muy aprovechables, ¿no? Sin llegar a ensalzarlo ni a idealizarlo, ¿no? Y segundo, que da la sensación que el franquismo, a través del consumo, nos abrió el camino a la democracia, ¿no? Aquí donde creo que proyectos como los que hacéis los demócratas y los que hacemos los autoritarios, pues nos podemos encontrar, ¿no? Esta cuestión que se repite sin cesar sobre la clase media, ¿no? Como Franco y el propio monarca exiliado, ¿no? Últimamente lo ha dicho en sus memorias, como Franco está obsesionado en construir una clase media para así legarnos la democracia, ¿no? Bueno, yo creo que la historia tiene algo que decir y más la historia de Andalucía, ¿no? Es curioso como en lo que serían los 60 y los 70, pues parece que hay una serie de cuestiones que tienen una visión un poco más desde arriba, que son necesarias, como esas que pongo ahí, ¿no? Como las relaciones internacionales, incluso las relaciones con las colonias, que se empiezan a abordar ahora, ¿no? El proceso de descolonización, la renovación del personal político, Falange, todo lo que pasa en la segunda mitad, es importante, ¿no? Pero también se ha trabajado mucho las oposiciones desde distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que es especialmente interesante que profundicemos en estas oposiciones desde el punto de vista social, ¿no? Está claro que la historia de la democracia es fructífera y es atractiva, pero desde el punto de vista social. Y yo creo que aquí las aportaciones culturales son fundamentales. Y es donde a mí me parece que, por ejemplo, el movimiento estudiantil aporta una oportunidad interesantísima, o incluso lo que hacen compañeros dentro de la historia de la música, ¿no? Las canciones, los movimientos culturales, o por ejemplo, los temas de la contracultura, ¿no? Es curioso como aquí ha acabado Diego después de estar dentro de los anarquistas y a finales del 19, porque forma parte de una historia también secreta de la democracia, ¿no? Y luego me da la sensación que podríamos potenciar miradas desde abajo, ¿no? Estamos en ello, alguna gente está trabajando también en ello, pero yo creo que podríamos aplicar esta lente de lo social, en lo que lo rural juega un papel fundamental, al segundo franquismo. Y yo creo que el estudio de la vida cotidiana, el consumo, las costumbres, el ocio es una oportunidad, pero creo que allá hay una serie de temas donde podríamos profundizar, ¿no? Y pueden ser una agenda de investigación desde Andalucía, ¿no? Temas como la migración, como la vivienda, que tienen tanto que ver con nuestra actualidad, además, ¿no? Si es que nos están llamando, ¿no? El tema del mundo agrario, que he señalado antes, desde el punto de vista cultural, pero también económico, ¿no? La cuestión del exilio, ¿no? Porque hay exilios posteriores, ¿no? No solo después de la Guerra Civil, hay exilios en los años 50 y exilios en los 60, ¿no? La violencia y el control social, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de la actuación policial sobre ciudadanos corrientes, la ley de vagos y maleantes. Es curioso como el tema de la identidad y la represión de la homosexualidad interesa muchísimo a las nuevas generaciones y tenemos que conectar con ellas, ¿no? Animados y trabajar sobre estos temas, los que estáis aquí. O, por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, que creo que es una auténtica mina para ver cómo el franquismo de dicta blanda no tiene nada, ¿no? Al final. O, por supuesto, el tema de las mujeres, ¿no? Yo creo que tienen que seguir marcando nuestra guía, ¿no? Y bueno, voy a terminar con algunas ideas bastante provocativas, ¿no? Bueno, intenta ser provocativas, ¿no? Y que pueden lo mismo conducir al debate, y ya me callo, ¿no? He puesto la alpujarra porque me gusta mucho y porque estamos en Granada, ¿no? Y primero, un tema fundamental, esto no es provocativo, y es el reconocimiento de una deuda académica y en muchos casos también personal con una generación anterior, de lo que tiene que ver esta jornada, y que además se encadena con una generación anterior que no conocimos o que conocimos poco, ¿no? Como se dijo en la presentación, ¿no? Que tiene que ver con la renovación de la historia de Andalucía, pero no porque la historia de Andalucía nos interese especialmente, sino porque estamos interesados con los problemas que tenemos en la actualidad y en el mundo y en la región en la que vivimos, ¿no? La pregunta es que si tiene sentido hacer una historia de Andalucía hoy, lo planteamos el otro día, ¿no? Y yo creo que estas jornadas tienen que por lo menos ayudar a responder esto. ¿Cuáles son los caminos
algunas ponencias creo que lo están marcando. Seguramente no se ha dicho todo y seguro algunas de las cosas que hemos dicho se nos han equivocado, ¿no? O podemos enfocarlo mejor. ¿Cuáles son las preguntas, no? Porque está claro que la historia siempre se escribe desde el presente y las generaciones van cambiando, las inquietudes van cambiando y el mundo está en una situación también distinta, ¿no? Y finalmente, una cuestión no menos importante que siempre nos inquieta a mi colega Antonio Herrera y a mí y que estaba además dentro de su presentación, y es ¿cuál es nuestro público, ¿no? Está claro que la investigación de primera mano o primaria es esencial, pero cada vez es más evidente que hay una batalla cultural ahí fuera y que tenemos que participar, ¿no? Yo creo que la historia de Andalucía puede ser un papel fundamental y yo creo que la historia social muchísimo más, porque es que habla a las experiencias y a las memorias de los hombres y de las mujeres, ¿no? Se vio súper claro en esta serie que pusieron de los archivos secretos del nodo, no sé si alguien lo vio, ¿no? En el que algunos participamos y es que, perdonad esta expresión, pero es que las secuencias estaban a huevo. Es decir, para un historiador social, cuando de repente te aparecían escenas de la sociedad, es muy fácil hablar desde el presente, sobre todo con el conocimiento del pasado, ¿no? Pero yo creo que estas preguntas son esenciales para conectarnos con la sociedad y con una investigación que tenga un buen curso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estas presentaciones tan sumamente interesantes y ricas desde el punto de vista historiográfico. Yo creo que van a dar pie a una gran cantidad de preguntas. Voy a dejar primero, como hemos hecho en las sesiones anteriores, la palabra al público. Yo tengo algunas cuestiones que me gustaría plantearos, pero doy pie primero al público por si quiere intervenir. Aquí y allí. Buenos días. La verdad es que estoy abrumado porque realmente hemos asistido a 3 presentaciones o 3 ponencias magníficas, ¿no? Creo que para mí, por lo menos personalmente, lo que presencié ayer y hoy justifica más que suficientemente, bueno, haber venido de cada día aquí, además de agradecer la invitación que me hicieron los organizadores, ¿no? Pero realmente han sido 3 intervenciones o 3 ponencias que me parecen que dejan muchos temas abiertos y muy sugerentes, que es lo importante, yo creo, que en este debate. Y sobre cualquiera de ellos podíamos estar aquí debatiendo varias horas, ¿no? Y lo siento por los chavales jóvenes, ¿no? Y porque yo creo que hay muchas líneas abiertas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer simplemente 3 cuestiones para que todo el mundo pueda hablar a cada uno de los ponentes, ¿no? Y voy a empezar por el final y desde el final de lo que ha hecho Miguel Ángel pasaré a lo de Paco Cobo, ¿no? Yo creo que efectivamente recojo tu última pregunta porque es muy importante, ¿no? ¿A quién nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro debate? Efectivamente, yo creo que ese es un planteamiento muy importante porque la gente que yo creo que desde el mundo académico también queremos convertir esto no en una torre de marfil, sino implicarnos en lo que sería el debate social. Yo creo que ahora mismo hay abierto un gran debate sobre la construcción del relato histórico de España en el pasado y estamos escuchando relatos, historias que creíamos que ya estaban superadas académicamente, pero de sobra, pero no ocurre esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que plantear esto, como lo decía Lucien Febvre, un combate por la historia de verdad. Y en ese aspecto yo quería comenzar con lo que has dicho tú, Miguel Ángel, y plantearle a Paco una cuestión, ¿no? Yo me gustaría, Paco, conocer tu opinión, por ejemplo, cuando tú que has estudiado también la Europa de entreguerra, yo, que modestamente también fui maestro y estudié en pedagogía, lo que un paisano mío decía, toalagía, ¿no? La psicología, todas estas cosas, ¿verdad? Siempre me ha preocupado mucho el transmitir a mis alumnos, cuando les he dado historia del siglo XX, todos estos temas para que los tuvieran claros. Entonces, yo creo que efectivamente ha habido una caída de los grandes paradigmas interpretativos, pero esto no nos debe llevar a una historia en migajas hasta sus últimos extremos. Yo creo que hay que dejar algunas ideas claras. Entonces, por ejemplo, para el mundo de entreguerras, a mí me parece, yo siempre he considerado que es muy operativo el concepto que han utilizado historiadores de derecha y de izquierda político, que es el concepto de la guerra civil europea, ¿no?
en el que han planteado, ha entrado Preston, Moradiello, Enzo Traverso, incluso desde la derecha Snolten, ¿no?, que han planteado esto, porque yo creo que la historia de entreguerras se explica por la confrontación de tres grandes paradigmas, ¿no?, que es el paradigma, es decir, hay una crisis, que tú lo has contado muy bien. ¿Cómo le damos salida a esta crisis? Pues hay un proyecto reaccionario que encarna el fascismo, un proyecto reformista que encarna los partidos liberales de centro y algunos partidos socialistas, y un proyecto revolucionario que en toda Europa encarnan los comunistas, que en el caso de España, yo pienso que en la Segunda República quien lo encarna de verdad es un sindicato anarcosindicalista como es la CNT, ¿no? Entonces, en ese contexto, Paco, yo creo, mi opinión, ¿no?, y tú me corregirás o no, mi opinión es que lo que tú llamas el campesinado intermedio cae claramente en manos del fascismo, porque yo creo que el fascismo le ofrece al campesinado intermedio dos mensajes muy contundentes. Primero, en un momento de crisis económica, y lo estamos viviendo también actualmente con algunos de estos políticos populistas, lo que se trata en el ámbito de una crisis económica es protegernos a nosotros como pueblo. Y para eso entran en vigor en este debate todo lo que es el desarrollo de políticas proteccionistas, que es lo que yo creo que encarnan las dictaduras fascistas de entreguerras, proteger a nuestro pueblo. Y yo creo que también les atrae mucho a estos campesinos intermedios, que tú también has estudiado en la provincia de Jaén, el discurso antisocialista que propugnan los fascismos. Es decir, eso se ve desde mi punto de vista perfectamente, incluso lo voy a decir porque me parece, para mí fue muy revelador, ¿no? Es decir, yo no he leído tan descarnadamente el carácter criminal y violento del fascismo como lo leo en la novela, en la serie de Antonio Scurati, M, El hombre del siglo. Es decir, me ha leído unos libros de historia sobre el fascismo, ¿no?, pero yo creo que Antonio Scurati ha tenido, y eso yo creo que ha sido el éxito de esta serie de novela histórica, entre comillas, de verdad, ¿no? Es decir, no he leído nunca un relato tan verdaderamente brutal y descarnado como lo que representó el ascenso del fascismo en Italia como en esta novela. Y su objetivo, y se cuenta muy bien en la novela y en la historia, son las organizaciones socialistas de verdad, por un lado, ¿verdad? Y luego, pasando a España, yo creo que tú lo has demostrado también bien en el caso de Jaén y en la sociología electoral queda muy claro, es decir, los pequeños propietarios es la clientela fundamental de la CEDA, ¿no? Y en provincias como la que yo he estudiado más, como es la mía, la de Cádiz, se ve claramente que es una provincia que la distribución de la tierra pues, prima a lo que es el latifundio. Allí hay dos islotes de pequeña propiedad que son Rota y Chipiona, que son las canteras de la derecha política. Y no es por casualidad. Y sin embargo, allí donde la base social es el jornalero anarquista o cenetista o socialista, pues aquí estas políticas de la derecha tienen menos caldo de cultivo, ¿no? Eso es lo que yo te quería plantear, ¿no? A ver cuál es tu opinión. Y a Antonio también le quería comentar que efectivamente has hecho una intervención que desde luego anuncia un proyecto espléndido, es lo que tú decías sobre la importancia que tiene porque se llega hasta aquí, claro, porque se llega a la Primera República y a la Segunda. Y yo creo que tú lo has comentado, yo lo sugerí ayer y, en fin, no sé si quedó claro o no, lo importante que es estudiar los antecedentes. Por ejemplo, en la primera, en el sexenio, entre los 10 últimos años de elecciones del régimen isabelino, los diputados republicanos prácticamente no existen, ¿no? Estaban ahí haciendo política y, sin embargo, llegan las primeras elecciones por sufragio universal masculino del 69 y allí nos encontramos con 80 diputados republicanos. ¿Esa gente de dónde ha venido? Pues si no conocemos lo que hay detrás de estos años previos de régimen isabelino, de semiclandestinidad, no lo explicamos. Y lo que ocurre en la Segunda República es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué ocurre el 14 de abril del 31? Porque ahí hay una cantera de políticos republicanos que se está formando al final de la crisis de la Restauración y en la dictadura de Primo de Rivera y que emerge con toda la fuerza cuando ya hay un mensaje claro contra la monarquía por su connivencia con la dictadura a favor de la República. Y por último, y ya me callo, lo importante que es estudiar la micropolítica, porque tú lo has comentado, es decir, si no tenemos en cuenta lo que creo que los ingleses lo decían, el gerrymandering, es decir, la conformación de los distritos electorales
a pequeña escala, pues estamos también haciendo la misma historia que ustedes habéis dicho tuseliana, con acierto, ¿verdad? Es decir, hay distritos que están formados por 11 poblaciones a conciencia, en donde los republicanos, por ejemplo, ganan en 5 o 6, pero luego el caciquismo los arrolla en los distritos que controla más fuertemente. Eso en cualquier provincia se puede ver, ¿no? Entonces, el reto de estudiar estos distritos en la micropolítica y lo que tú decías antes de los precedentes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Vale. Bueno, yo espero no haberme perdido ahí un momento al servicio, espero no haberme perdido nada de interés de lo que se ha dicho. Digo porque esto me parece muy importante, esta discusión. Antes Paco decía que él se consideraba estructuralista y yo también. O sea, yo soy muy estructuralista y creo que estructuralista en el siguiente sentido. Y es que hay que, es decir, las estructuras lo que hacen es que generan un escenario donde se desarrolla la acción colectiva. Entonces, evidentemente, si el escenario es más grande, la acción colectiva puede ser más grande. Si el escenario es más pequeño, será más pequeño. Es decir, que de alguna manera genera, no determina, pero sí genera, digamos, unas condiciones contextuales que cambian con el tiempo y que o se tienen en cuenta o se nos perdemos la perspectiva. Digo porque aquí lo que se está debatiendo es sobre la actitud política las acciones políticas del campesinado. Esta es la cuestión, ¿no? Pero ¿en qué situación estaba el campesinado en los primeros 30 años del siglo XX? Esta es la cuestión, ¿no? Lo primero y fundamental, y yo creo que eso se olvida en buena parte de esta literatura, lo lamento, pero tengo que decirlo, es que estamos en un proceso de transición hacia la agricultura industrial, donde curiosamente no ha llegado, salvo Estados Unidos, por razones que hemos explicado, en Estados Unidos donde la mecanización se desarrolla, pero en el resto de Europa no se ha desarrollado, porque no puede desarrollarse por una serie de condiciones que no vienen al caso, ¿no? Al mismo tiempo han aparecido los fertilizantes químicos y por tanto la posibilidad de intensificación de la tierra. Se han roto los problemas que había a finales del siglo XIX con la primera globalización y lo que hay es un proceso muy interesante de intensificación que tiene como resultado la afluencia enorme de gente, de trabajadores de la tierra por un lado y por otro lado la consolidación del campesinado. Consolidación del campesinado me refiero a aquella que tiene propiedad de la tierra, ¿no? O explotación. ¿En qué contexto se da eso? En un contexto donde las políticas económicas lo que tratan es de abaratar al máximo posible los salarios de la industria y por tanto los precios que perciben los agricultores, todos, en todos los países, tienden a la baja, sistemáticamente. De hecho, eso, digamos, la combinación entre eso y las reformas agrarias que se desarrollan en Europa en pro campesina, que en principio pareciera que es una concesión a esa clase social, en realidad no es sino una concreción de esa política económica que lo que quiere es abaratar el precio de los alimentos. Resultado, del contexto en que todo esto se produce es, por un lado, una fragmentación enorme del campesinado, y esto luego lo vamos a ver en términos políticos qué es lo que significa, una fragmentación enorme del campesinado y unas condiciones de reproducción o de mantenimiento muy, muy difíciles, que no es solamente la crisis del 29 que agravará aún más todavía esto, pero que ya viene desde finales del siglo XIX, de la primera globalización, digamos, desarrollándose. Entonces, lo que estamos en ese momento de transición es ante una enorme variedad de comportamientos políticos, porque coincide con la transición demográfica además, es decir, el campesinado se convierte en la clase social, si queréis, aunque eso está en debate, en la clase social más numerosa de todo el escenario político europeo y al mismo tiempo muy fragmentada entre sí. Porque es justamente, y ese es el objetivo fundamental, de la diferenciación social que luego dio lugar justamente a la idea de que el desarrollo del capitalismo iba a fragmentar y hacer desaparecer el campesinado. Claro, eso genera un grado de fragmentación tan enorme que también implica comportamientos políticos diferentes, muchos de ellos contradictorios y enfrentados dentro de la misma clase, ¿no? Digo esto porque hay que mirarlo en una perspectiva
actual, ¿no? Donde una vez que se complementa la industrialización, desaparecen. Y ahora el gran problema que tenemos es que no tenemos a nadie en el campo. Esto ya desapareció, el problema desapareció, pero en ese momento es cuando emerge el problema. Y claro, en este contexto tan conflictivo, desde ese punto de vista, hay también otro elemento estructural, y es que las organizaciones de la izquierda muestran una absoluta ignorancia, desconocimiento y propuestas políticas con el campesinado. Es decir, el campesinado, a diferencia de lo que ocurre con la clase obrera y otros grupos emergentes, se encuentra huérfano de un discurso político por parte de la izquierda. Y esto, vamos, los que hemos trabajado este tema, se ve clarísimamente, ¿no? O sea, tanto socialistas, comunistas como anarquistas. Es decir, no hay, y republicanos también, no hay un discurso de izquierda que sea capaz de capitalizar eso y que entender lo que está ocurriendo, ¿no? Digo esto porque esto explica de alguna manera también, por un lado, el comportamiento diverso, y es que el campesinado es un elemento positivo de democratización, porque lo que pretende es poder administrar sus propios recursos, al acceso a los recursos, pero también, digamos, esa posibilidad la encuentra en determinadas opciones de la derecha que han sido capaces de conectar con el campesinado porque le han prometido un mínimo de seguridad desde el punto de vista de los precios que perciben, ¿no? Yo creo que hay una necesidad absoluta en este tipo de estudios de vincular esto, todo lo que está ocurriendo con la transición hacia la agricultura industrial. Si no, no se entiende, la verdad. Si os parece, quizás contestamos primero a esta y luego ya seguimos para que no se acumulen en exceso. Por eso. Pues, no sé si Paco, Antonio, Miguel Ángel. Adelante, yo sí. Paco, si quieres. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias por vuestras interpelaciones, evidentemente. En respuesta a lo que sugiere Diego Caro, bueno, yo estoy solo parcialmente de acuerdo en esa afirmación. No cabe más que estar parcialmente de acuerdo con una afirmación tan rotunda, ¿no? Como es afirmar que el campesinado se dejó en manos del fascismo, ¿no? Esto tiene muchas gradaciones y, en cierto modo, Manolo las acaba de apuntar, ¿no? Y contesto al mismo tiempo a uno y a otro, ¿no? El campesinado europeo no se decanta de una manera unánime, ¿no?, por el fascismo. Depende de muchos factores que en parte yo he tratado de explicar, ha sido imposible por la falta de tiempo, ¿no? Pero hay una tercera vía que quizá no conozcamos demasiado, ya sí la conocemos mucho más, porque ha habido varios sociólogos y historiadores y politólogos, ¿no?, que se han dedicado a de alguna forma redimensionar. Me estoy refiriendo a la cuestión del agrarismo o el campesinismo, ¿no? Hay términos en inglés que resumen esto mucho más claramente, ¿no? Pero nos entendemos perfectamente cuando aludimos a estos conceptos básicos, ¿no? Campesinismo o agrarismo, ¿no? Y la Europa centro-oriental es una línea de sugerencia enormemente importante, ¿no?, que conecta evidentemente con lo que lo que el profesor Manuel González de Molina acaba de plantear, ¿no? Yo siempre agradeceré al profesor Manuel González de Molina que me proporcione instrumentos de visiones panorámicas, donde los elementos complejos que actúan en esas visiones, pues no siempre he comprendido, ¿no?, como otras muchas cosas, ¿no? Pero estoy de acuerdo en este planteamiento. Aquí surge, me refiero al agrarismo centro-oriental, ¿no? Surge una vía intermedia que de alguna manera está condicionada primero porque ha surgido el comunismo y el ejemplo, ¿verdad?, de la socialización o la colectivización forzosa de la agricultura, evidentemente, ¿no? Y este agrarismo tiene un sustrato y un sustento, ¿no?, y es el incremento numérico de ese campesinado. Bueno, discreparíamos sobre cuáles fueron las razones de las reformas agrarias. Es un asunto que a lo mejor no nos interesa demasiado en este momento, ¿no?, porque también hay componentes étnicos y componentes culturales, sin duda, pero sobre todo étnicos, ¿no? Es decir, arrebatar la tierra a ciertas minorías étnicas que seguían siendo minorías étnicas después
de la recomposición de ese conundrum o ese laberinto, ¿verdad?, geopolítico que es la Europa que surge de la desmembración de los imperios centrales, evidentemente, ¿no? Pero bueno, al margen de esas consideraciones, yo conecto enormemente contigo cuando pienso que el elemento explicativo de esa enorme ebullición de respuestas y actitudes políticas y electorales, que evidentemente tienen una plasmación electoral en el seno del campesinado, pues está directamente relacionado con la importancia que adquiere ese campesinado intermedio en la época de entreguerras, sin duda alguna, y que no es sino producto también de la transición al capitalismo de la agricultura, y sobre todo de la contraposición enorme que se está planteando en una agricultura cada vez más inserta en mecanismos de producción claramente orientados por la industria y al mismo tiempo en circuitos mercantiles claramente internacionalizados, ¿no? Aquí los estados tienen que intervenir de alguna manera y esto en cierto modo es un factor que provoca la comprensión por parte del campesinado de la necesidad que el mismo campesinado tiene de dar respuestas propias, ¿no?, de carácter político ante ese proceso de intromisión, de inserción, de regulación y de reglamentación que los estados hacen sobre la producción agraria, evidentemente, con un objetivo fundamental, que es efectivamente ese: acelerar la industrialización mediante la consecución de salarios baratos en las urbes industrializadas para hacer posible, evidentemente, la rentabilidad capitalista que empuje hacia la dinamización de la productividad en el sector industrial, evidentemente, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. Y regreso a Diego Caro, porque lo que plantean es muy interesante. Evidentemente, el mundo de entreguerras es un laboratorio continental, el que estamos analizando, ¿no?, donde tres grandes constructos, ¿verdad?, ideológico-culturales, pero también políticos, pues están en pugna, ¿no?, sin duda alguna. Por eso señalaba también al principio que la democracia no es un agente menor, no es un agente, aunque esté en claro retroceso o en una profunda crisis, pero es una propuesta que defienden numerosos grupos sociales, evidentemente, ¿no? Insisto, no estoy de acuerdo con que el campesinado en masa se pase al fascismo. Hay gradaciones y hay puntualizaciones de carácter nacional que exponen. Surgen grandes en toda Europa, básicamente, partidos procampesinos, pero tienen derivas muy diferenciadas. Desde los partidos procampesinos alemanes, los franceses, los propios italianos, o los de la exaltación del agrarismo, ¿no?, como recuperación de la sociedad tradicional campesina, en tanto que considerada como esencia fundamental que sustenta la vitalidad de la nación, evidentemente, ¿no? Y ese agrarismo, bueno, si no puede decirse que es demócrata, por lo menos es enormemente respetuoso con el edificio que propicia la democracia, el edificio institucional que puede propiciar la democracia, el desarrollo, la solidificación, la maduración de la democracia, evidentemente, ¿no? Y, bueno, por tanto, en este sentido digo que hay diferentes derivas, ¿no? Por lo que respecta a Andalucía, yo agradezco mucho que subrayes una hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis. Para el caso de la provincia de Jaén, yo sí analicé con más detalle y utilicé el mecanismo de las correlaciones, que me parece que es esencial, ¿no?, para extraer conclusiones más o menos acertadas sobre quién votó a qué. Claro, yo dudo mucho que todo el campesinado se volviese de derechas, por decirlo de una manera, pero sin duda alguna que se vio muy afectado por la deriva que experimentó la propia República y los conflictos políticos y locales, evidentemente, y debió sentirse también molesto, ¿no?, molesto, agredido. En tal sentido podemos deducir que tú hiciste un magnífico análisis electoral de las elecciones en la provincia de Cádiz durante la Segunda República, ¿no? Lo que ocurre es que nuestros análisis electorales apenas tienen una labor de profunda desagregación, de fijación de distritos electorales, comparación con la importancia numérica mayor o menor de determinados estratos sociales en determinados distritos. Es decir, sabemos poco o nada. Y perdón que lo confiese, pero sabemos poco o muy poco, excepto algunos indicios y algunas señales que nos apuntan a que pudo existir un fenómeno de derechización del campesinado intermedio, ¿no? Bueno, nada más. No creo que sea necesario. Bueno, muy breve. Un par de cuestiones sobre lo que planteaba Diego.
Sí, bueno, que estamos totalmente de acuerdo. Yo siempre me he preguntado, Diego, si efectivamente cómo ocurrió lo de las elecciones del 31, las elecciones municipales. O sea, todo se desencadena con unas elecciones municipales, que no son unas elecciones legislativas, ¿no? Y yo, como además siempre me he movido entre la transición, ¿no?, el tardofranquismo de la transición, y luego con Salvador los trabajos sobre la restauración, de los que he aprendido tanto, pues siempre hago un poco comparativa entre los dos momentos. Y aquí lo tengo muy claro. O sea, para entender las elecciones locales de 1979, las primeras democráticas del 3 de abril del 79, descubrimos que era esencial entender un poquito atrás qué había pasado en las elecciones a cámaras agrarias. Y entonces empezamos a entender un montón de cosas, ¿no? O sea, se ganaron porque hubo otro proceso previo, que estaba más soterrado y tal, pero que es muy importante. Pues algo parecido debió ocurrir aquí, efectivamente. O buceamos, como tú dices, y profundizamos más en qué estaba ocurriendo justo antes. Claro, es la dictadura, por eso nos tenemos que remontar también más atrás, ¿no? Pero lo rastreamos bien, o creo que no vamos a entender el fenómeno del 31, sobre el que se han escrito un par de libros últimamente que tienen mucho interés y tal, y tratan de profundizar, pero creo que se necesita, efectivamente, tenerlo más claro, lo que estamos planteando. Tú planteas Valle y yo he planteado, ¿no? Y con respecto a lo que decía Manolo, bueno, pues sabes que estamos en esto totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la movilización social, en términos amplios como nosotros hacemos, es un fiel reflejo de los cambios efectivamente estructurales, de la gran transformación que el mundo rural y la agricultura en concreto está viviendo en estas primeras décadas del siglo XX. Nosotros lo hemos visto muy bien y tú lo has apuntado, no lo desarrollamos al final demasiado, pero una idea tuya que siempre has dicho. La prueba está en la introducción de los fertilizantes, ¿no? Y nunca lo metemos del todo y lo hemos estudiado en profundidad porque requiere un trabajo de archivo que no es fácil, pero la introducción de los fertilizantes explica la apertura a la negociación de buena parte de las élites propietarias. No es solo la presión, también por supuesto la presión social ejercida por los sindicatos que están más organizados y tal, pero efectivamente es que una cosa está correlacionada con la otra, ¿no? Y eso permite entender el proceso de institucionalización del conflicto, del que hablamos justo en estas décadas, ¿no? Y hay unas dinámicas que tienen que ver con la situación estructural, efectivamente, del cambio y la transformación. Lo que yo planteo es que, y estoy de acuerdo, y engarzo con lo que le planteabas también a Paco Cobo, que las actitudes políticas en ese contexto son tremendamente variadas, porque es un contexto tremendamente complejo y también muy variable, es decir, un contexto de enorme incertidumbre donde no podemos ascribir, sé que no lo hace Paco Cobo, evidentemente, ha trabajado mucho esto y él es más que consciente de eso, pero efectivamente hay gente que sí trata de ascribir políticamente las actitudes del campesinado de manera excesivamente lineal, y en este contexto que tú has planteado era imposible porque la diversidad y la incertidumbre es tan grande. Lo que yo planteo es que en ese contexto de incertidumbre se construye parte de la democracia o de las culturas políticas democráticas, se construye en realidad. Y lo que planteo es que justo en esa indefinición constante y en la construcción de una democracia absolutamente experimental, como no podía ser de otra manera en ese momento, yo creo que ahí realmente pedirle responsabilidades de que tenían que haber estado a la altura de una supuesta responsabilidad de futuro, tanto a las izquierdas como a las derechas, de responsabilidades democráticas, me parece que no es justo. Hacer ese juicio de valor sobre el periodo de la restauración en ese sentido. Eso es a lo que me refería antes. Y no lo digo por los que estamos aquí, sino por los que sabemos están fuera y efectivamente tratan de enjuiciar de esta manera, pidiéndole responsabilidades a izquierda y a derecha, a uno y a otro, de que hubieran estado a la altura que le correspondía de los valores democráticos. ¿Pero qué valores democráticos? Si no existían, esos son de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, no los puedes exigir ahora, ¿no? Creo que ahí se cometen muchos errores. Siempre nosotros no, hay que ser serios en esto, ¿no?, cuando analiza lo que está ocurriendo en esas décadas. Salva, quería... No, yo no quiero hablar, yo quiero que hablen los estudiantes que tienen la mano... No, ahora, después de una cosa muy concreta. Es que, vamos a ver, todos los procesos de democratización, las experiencias de democratización o los episodios democratizadores no tienen por qué ser exitosos. Eso para empezar. Que esto no, yo estoy de acuerdo en que los años 30 son un laboratorio de experiencias, pero lo son aquí, lo son en Alemania, lo son en Austria, lo son en Francia. ¿Cuál es la diferencia? Que
acabada la Segunda Guerra Mundial, ese laboratorio de experiencia de los años 30 le permite en determinados lugares construir un modelo de democracia, que es la que entendemos como la democracia asentada sobre los principios de la defensa del Estado de Derecho y demás, que se construye también con una reflexión que se hace sobre ese pozo de experiencia, que evidentemente aquí no se hace. Pero aquí eso no se hace porque lo que tenemos es una dictadura. Simplemente... Por allí había varias manos levantadas. Bueno, buenos días, y me gustaría saber esos revueltas y esos procesos democratizadores. Por ejemplo, la revuelta anarquista que se dio en Benalucasas Viejas, en la provincia de Cádiz, en 1933. Si ese proceso, que fue reprimido por la Guardia Civil, fue un proceso que dio ya a esa inestabilidad de la Segunda República, o por el contrario, fue símbolo de ese pueblo andaluz y sobre todo de los jornaleros andaluces, sobre los jornaleros andaluces, creando así una identidad y una memoria histórica y creando figuras como María la Libertaria haciendo respuesta a esto. Tipo, si fue un símbolo de lucha por el campesinado, por esos procesos agrícolas. Vale, recogemos varias preguntas. Creo que ahí había otra y aquí había otra. Solamente una cuestión, vamos mal de tiempo. No sé si podemos contar con unos 10-15 minutos más. Sí, vale. Pues adelante. Pues entonces voy a ser breve, porque estoy bastante abrumado. No he podido estar en la ponencia de Francisco Cobo, al cual le tengo una enorme admiración también, y ya nos conocemos de clase, ¿no? Pero hago un balance bastante bueno, ¿no? Porque aquí habéis planteado muchas cuestiones que están esbozadas, que están perfiladas, pero que a los jóvenes historiadores que venimos empujando por detrás nos estáis dando una oportunidad de trabajar sobre unos cimientos que veo que están bastante sólidos. Por lo tanto, queda ahí una puerta abierta que es completamente ilusionante, ¿no? Muchas veces los jóvenes pensamos que por trabajar algo que es inédito es mejor, y creo que muchas veces tenemos que superar ese fetiche de lo inédito, ya que no es nada malo trabajar sobre algo que ya se ha trabajado. Lo digo a modo de reflexión, ¿no? Un tema que ha comentado Miguel Ángel, voy a comentar dos temáticas sobre los dos. El tema de la memoria, que me parece súper interesante. Creo que es hora de abrirnos a otras disciplinas. Bueno, ya es algo que va con el calvo de la historia social, ¿no? De aquella etapa tan remota de Anales, que viene al caso a traer al presente, ¿no? Interactuar con la antropología, con la sociología, ¿no? Y acercarnos, pues, en sentido estricto, a esa historia desde abajo, a esa historia social, ¿no? La cuestión que comentaba Antonio sobre la democratización y sobre cómo se encuentra el panorama actual, hablando de algunos movimientos ultras, ¿no? Y de partidos con estas ideas, con estos pensamientos que ya conocemos, ¿no? Pues simplemente decirte, Antonio, que lo que yo reflexiono, que la lucha contra el establishment creo que siempre ha estado, ¿no? Esa lucha de poder o contra el poder o para obtener el poder siempre ha estado, ¿no? Lo que yo, en esta clave, lo que yo saco es quién protagoniza esas luchas, ¿no? Contra quién luchan y qué es lo que piden, las exigencias que tienen. En este caso, hay muchos jóvenes que se unen a esas luchas, a esas protestas contra el poder, pero quizá en el siglo XIX, en el siglo XX, eran otro escenario y otras personas que luchaban o exigían cosas completamente diferentes, pero en el fondo es una lucha contra ese establishment y contra ese poder. Sobre el sexenio democrático, el cual me resulta muy interesante, muy efervescente en lo político, donde se pueden extraer muchísimas reflexiones, y sobre una cosa que has dicho me parece muy interesante. Muchas veces, la mayoría de veces, vemos un estudio de la Guerra Civil y de la Segunda República porque conocemos a lo que desembocó la Segunda República, que fue a la Guerra Civil. Y a veces resulta de perogrullo, pero no viene de mal recordarlo, ¿no? Que lo que se estudia primero es los antecedentes de algo para poder entenderlo, ¿no? Quizás a veces hacemos análisis, sobre todo los más jóvenes, en una clave bastante teleológica, ¿no? Que la Segunda República necesariamente tenía que desembocar en una guerra civil, cuando se ha demostrado que pasó
pasó porque lo conocemos, pero muchas veces eso mismo induce a que pensemos que era algo inevitable, ¿no? Cosa que, bueno, se ha cuestionado por numerosos investigadores, por suerte. Y nada, esas eran las reflexiones. Muchas gracias a todos. Creo que había otra palabra por aquí, ya recogemos. Bueno, buenos días y muchas gracias a los tres. Y tenía una pregunta bastante extensa para Antonio y Francisco, pero si les parece me la guardo para después para que podamos preguntar todos. Y entonces darle un apunte a Miguel Ángel, que creo que también es interesante, a las últimas cuestiones que has puesto al final de tu presentación. Creo que es importante a la pregunta de cuál es nuestro público, añadirle un pequeño perfil de cuál podría ser la influencia de la historia de Andalucía para el resto de regiones de España. Porque, por ejemplo, yo que soy de Extremadura, veo que aquí en Andalucía se tiene al final se tiene un importante sentimiento andaluz y se refleja mucho en la historiografía, y creo que ese apunte es importante también para el resto de regiones olvidadas de España, que yo, por ejemplo, en Extremadura no lo veo tanto. Sí es verdad que yo leo más de moderna, el 70% de mi tiempo se va a moderna, pero me interesa bastante la contemporánea, y lo poco que he leído de Extremadura contemporánea tiene mucho que desear frente a lo que tiene Andalucía. Y creo que es importante también esa influencia que puede darle Andalucía al resto de regiones de España rurales. Entonces, muchas gracias. De aquí había una mano también y ya. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones, y en primer lugar tenía una cuestión más, una confirmación para Francisco Cobo y una reflexión sobre una cosa que ha dicho Mel que me ha parecido curiosa. En cuanto al profesor Cobo, quería preguntarle si ese agrarismo intermedio en los primeros años 30, viéndose desamparado y huérfano, tendió hacia el asociacionismo, en el que se puede prever ese viraje a la derecha, bueno, ya en el 36 claramente, y un poco antes, ¿no? Y ya para Miguel Ángel, en cuanto a lo que ha dicho sobre la historia de la Iglesia y el franquismo, la historia social y de la homosexualidad, creo que es algo muy específico de Andalucía, por la importancia que tiene, las cofradías de Semana Santa, ¿no? Quien no conoce dentro de una cofradía, normalmente hombres que son homosexuales y que durante el franquismo encontraron dentro de las hermandades refugios donde, si bien no expresarse libremente, pero sí sentirse respaldados y respetados por la labor que hacían para mantener la vida en hermandad. Vamos, yo creo que hay una idea, pues, daría para un trabajo, yo creo que de tesis doctoral incluso. Vale, muchas gracias. Yo creo que voy a aprovechar para plantear también mis cuestiones y así ya. Bueno, yo tengo tres fundamentalmente, un poco una para cada uno, aunque la primera en realidad me gustaría bueno, conocer la opinión de los tres o en general hacerla extensible. Sé que es compleja, pero en este diálogo siempre es necesario con el presente, ¿no? Y que ya venía apuntando en vuestras presentaciones. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre el papel que desempeña hoy el mundo rural en el auge de la extrema derecha en España, y no solo en España, sino también en el resto de Europa, ¿no? Incluso también el papel en la resistencia a ese auge de la extrema derecha, ¿no? No solamente, bueno, sé que evidentemente no tiene una respuesta fácil, pero bueno, me parece importante plantearlo. Una segunda cuestión, fundamentalmente más para Antonio, y a propósito, ¿no? de la reciente desaparición de James Scott. Yo sé que has trabajado ampliamente con sus teorías y que las has incorporado de manera pues, muy inteligente y muy eficaz a tus trabajos. Y detrás de ti, ¿no? Bueno, recientemente se han incorporado de forma, yo diría que masiva, ¿no? A una gran cantidad de estudios. No sé si has percibido un cierto abuso o agotamiento de estas teorías, si crees que siguen siendo útiles para analizar, bueno, en este caso estos procesos de democratización o bueno, en general, ¿no? Las contestaciones al poder o bueno, para precisamente dejar de entender a los sujetos de a pie como sujetos con meros receptores de las lógicas del poder, ¿no?
Y por último, un poco para Miguel Ángel, que aunque, bueno, también para los tres, pero como ha sido el que ha planteado la perspectiva así más historiográfica, ¿no? Tengo la tendencia que cada vez vamos más hacia, quizás no tanto en España, pero sí fuera, ¿no? Yo que estoy un poco recién llegada de Inglaterra, me da la sensación de que cada vez se apuesta más por perspectivas transnacionales, ¿no? Y no me refiero a la perspectiva comparada, sino transnacionales, de conexiones, de redes, ¿no? ¿Cómo se integra la historia de Andalucía en estas perspectivas? ¿Se está integrando de algún modo? O incluso la historia local. ¿Es posible hacer una historia transnacional desde lo local? No sé si, bueno, en este recorrido que has planteado se puede también incidir en esta cuestión. Nada más. Bueno, pues respondemos así breve todos, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, yo me da la sensación de lo que acabas de decir de la historia transnacional, que es muy, muy sugerente. Yo creo que hay temas en los que se puede integrar y temas en los que no. Si, por ejemplo, tú haces trayectorias como lo que tú estás haciendo, ¿no? Trayectorias de mujeres que tejen redes de ayuda internacional, pues yo creo que el territorio se desdibuja. Es decir, que más da que sean de Murcia que de Andalucía. No creo que sea muy, muy, muy relevante. Pero hay algunos temas que sí creo que sí pueden aportar cuestiones muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, la historia de las regiones en Europa, ¿no? Y la historia de una diversidad, no necesariamente solo lingüística, sino de otras realidades o realidades muchísimo más mestizas, como puede ser el caso de Andalucía, ¿no? También históricamente, no sé, se me ocurre, pero bueno, en eso sabes tú muchísimo más, ¿no? Y respecto al tema que habéis planteado, Cristian, pues, bueno, yo el tema de lo de la Semana Santa creo que lo ha estudiado muy bien César Rina desde el punto de vista de la politización, del uso de los símbolos y yo creo que bueno, que fue un espacio muy importante de colaboración con el régimen y creo que no podemos entender, ya está bien de estudiar la historia de la Iglesia sin mirar a la religiosidad popular, ¿no? Pues nos estamos perdiendo, nos estamos ocupando solo de los sacerdotes o de los clérigos y de las monjas, muchas que están en espacios de clausura, por lo tanto, pues yo qué sé, su impacto social es menor y nos estamos perdiendo la sociedad, ¿no? Ahora bien, lo del tema de homosexualidad dentro de las cofradías, etcétera, etcétera, bueno, son espacios que hay que estudiar, ¿no? Pero me da la sensación, por mi intuición, que se está ofreciendo una visión un poco edulcorada de lo que eran muchas de estas cofradías y de este tipo de espacios, ¿no? Sobre todo porque bueno, no pasaba en el resto de lugares también, ¿no? Este tema de cómo se vivía la homosexualidad. En fin, es una cuestión para debatir, ¿no? Y yo creo que lo que a mí me toca ya está, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve. Podríamos seguir, pero un par de cuestiones que yo creo que son algunas de las centrales que planteaba Alba. Yo sé que le hacía a todos esta pregunta, pero yo no me resisto a decir algo, la del papel del mundo rural, ¿no? En el auge o resistencia de la extrema derecha hoy, ¿no? Yo creo que es un tema central y que efectivamente deberíamos entrar. Y creo que podemos y debemos decir muchas cosas, pero yo, sin tener una respuesta, evidentemente, porque es tremendamente complejo, sí diría que efectivamente la extrema derecha en general está siendo capaz de llevarse el gato al agua, de ganar esa batalla cultural por plantear ideas muy sencillas a problemas tremendamente complejos. Y en eso nos ganan de goleada, porque son capaces de hacerlo, ¿no? Yo siempre con esto utilizo algo que explica Daniel Innerarity, ¿no? Especialista en democracia y tal. Dice, el gran reto hoy, dice, es la transición ecológica, evidentemente, el gran reto de la humanidad, ¿no? Y la transición ecológica tiene un reto intrínseco y es conseguir conjugar lo que él dice, el fin del mundo con el fin de mes, ¿no? Esto es lo difícil, o sea, el fin del mundo con el fin con llegar a fin de mes, ¿no? La derecha en eso es capaz de convencer mucho más que nosotros, pero por algo muy sencillo, es que a ellos, en general, la democracia son más lasos en su concepto de democracia, les da más igual, y los demócratas saben que eso es complejo y que solo la democracia, y una democracia tremendamente compleja, multiescalar, hiperconectada, como dará solución a ese reto. Significa, es la eterna lucha de Constant entre los dos conceptos de libertad, o la libertad individual, que en eso se mueven como pez en el agua la extrema derecha,
y que tiene una solución para esto, que es olvídate de la transición ecológica, o la libertad colectiva por encima de la individual, que esa es que es tremendamente difícil de convencer al personal, requiere solo mediante un concepto de democracia amplio y un concepto de libertad amplio se solucionará. No es fácil, es el gran reto, para mí es el gran reto, ¿no? Y por ahora se está haciendo mal, creo, ¿no? Y por eso tienen ese éxito. Y en segundo lugar, y muy breve, lo de Scott, que efectivamente lo he trabajado un poquito más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Hay un riesgo enorme de convertir todas las acciones, el todo vale, cualquier acción es democratizadora, ¿no? Y en esto ha caído bastante gente. Y por eso hay que ser muy preciso en el uso terminológico que hacemos de democracia, democratización, de impacto político, movilización social. No todo vale, efectivamente, cuidado con el cajón desastre, ¿no? Entonces, la perspectiva escotiana, que es muy atractiva, a veces tiene sentido aplicarla y otras veces, desde el punto de vista del impacto político, tiene poco. Yo le he aplicado un contexto últimamente muy concreto, pero creo que es una coyuntura que se dio a finales del 19 y principios del 20 en España, cuando todavía, en ese momento que estábamos hablando, todavía no se ha desarrollado la fórmula de protesta en forma de huelga, con sindicatos y partidos obreros perfectamente delimitados que son capaces de vehiculizar bien la protesta, ¿no? Es justo en esas décadas cuando la protesta efectivamente más individual tiene impacto político o sentido político. Ahí tiene sentido. En otros momentos también la perspectiva escotiana. Ahora, siempre y en todo lugar, cualquier acto, pues, oiga usted, entonces, y esto hicieron tal cosa, tal, no sé qué, ahí encuentra un acto democratizador. Mire usted, esto no tiene impacto político. Esto es una acción cotidiana y tal, que no le veo la vis política por ningún sitio. Entonces, sí, creo que se está a veces abusando y sobre todo algunos jóvenes caen en eso y acaban en la historia de lo cotidiano de una manera bastante inane desde el punto de vista político, sin demasiada sustancia, pero esta es mi idea o mi interpretación. Y ya está, yo me callo, ¿no? Bueno, muy brevemente y por respeto a las cuestiones que han formulado los alumnos. En primer lugar, la referida a la importancia simbólica que pudo tener el levantamiento anarquista, ¿no?, del año 33. Bueno, los anarquistas, no sé si lo dije en mi intervención, de alguna forma empiezan a ocupar un lugar relativamente residual, ¿no?, en el gran mare magnum, ¿no?, de las grandes luchas agrarias y de los grandes conflictos, y a la hora de dirimir las grandes cuestiones políticas que se estaban tratando de solventar, ¿no?, durante la Segunda República en el mundo rural, evidentemente. Eso no quiere decir que menosprecie la importancia del anarquismo, que sin duda es decisiva, seguía siendo un agente y un protagonista básico, incluso portador, en cierto modo, de componentes democráticos y democratizadores, qué duda cabe, ¿no? Esto es evidente, pero insisto en que, bueno, por la particular estructuración de la regulación de las relaciones laborales y de la regulación de los mercados del trabajo agrícola, esa opción, básicamente conectada con el componente genético de la ideología anarquista, esa opción de vincular sus luchas y reclamaciones a los canales establecidos por la reglamentación laboral, pues quizá les costó, ¿no?, el precio de quedar situados en una posición cada vez más claramente secundaria. De todas formas, aquí está Diego Caro, que sabe sobre esa cuestión muchísimo más, ¿no? Yo creo que es el especialista en el anarquismo andaluz, de la Andalucía occidental y básicamente de la provincia de Cádiz, ¿no? Porque, bueno, no sé si se estaba refiriendo a Benalup, Casas Viejas, evidentemente. Claro, al colocar Benalup, esto coloca un velo en los historiadores, que seguimos hablando de Casas Viejas, claro, sin duda alguna, ¿no? Pero, bueno, no sé si respondo, pero quiero ser respetuoso con la formulación de su pregunta, que me parece que es enormemente interesante. Y con respecto a lo que usted formulaba, bueno, ahí tengo más dificultades en comprender qué realmente me planteaba, pero deduzco, ¿no?, que si quería señalar, ¿no?, que la orfandad del campesinado pudo derivar en un asociacionismo, en una construcción de corporaciones específicas. Bueno, evidentemente que sí, esto ocurre claramente en países europeos como Alemania, ¿no? También ocurre en España. Hay una tesis que es una tesis de dudosa asimilación o de dudoso refrendo, ¿no?, que formula James Simpson en un último libro que ha publicado hace unos meses.
¿no? Sobre esos family farmers, land reforms and political action, ¿no? Bueno, él formula una tesis, yo creo que difícil de refrendar todavía, ¿no? Que es allí donde hubo fuertes corporaciones defensoras del campesinado, no se produjo esa tentativa preocupante de la deriva posible del campesinado hacia el fascismo, ¿no? Pero bueno, solo así. Y lamento no decir más al respecto de este asunto porque, bueno, pues primero nos falta tiempo y segundo nos falta análisis, ¿no? Eso es evidente. Gracias. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya vamos mal de tiempo. Vamos a dar unos 15-20 minutos de pausa entre una mesa y otra. 15 y estamos de vuelta. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer escucharos.